en la formación permanente. Un buen cristiano, un buen discípulo, buen católico es aquel que se está nutriendo permanentemente. Entonces, nos alegra porque hemos tenido además descubierto una cantidad de ministerios bien bonitos. Se nos han ido laicos que han ido compartiendo su experiencia y eso me parece loable. Yo quiero invitarles hoy de manera especial a que meditemos un poco la identidad del discípulo del Señor al remar mar adentro. Y quisiera que partiéramos de un texto, tomen su Biblia, y voy a invitar a algunos de ustedes que pueda leer el texto, que tenga buena luz, que lo vea. Localicemos Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Lucas 5, versículos 1 al 11, para que el que lo tenga ahí lo comparte y lo lea muy sabrosito, con la gracia del Espíritu Santo, porque será el texto guía para nosotros, ¿no? Entonces, alguno que por favor lo lea, el texto lo proclame. Y Giuseppe le permita ahí el micrófono al que diga yo, o al que le diga. Cualquiera lo puede activar. Giuliani dijo, bueno, Giuliani, proclama el texto, por favor. Buenas noches. Buenas noches. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué texto tan hermoso, ¿no? Lucas nos presenta un bello y hermoso relato de la vocación de los primeros discípulos que aparece también en Mateo, ¿no? Ahí, pero aquí él se explaya un poco más, ¿no? Cómo el Señor llega y elige a estos hombres desde la cotidianidad de su vida, desde la cotidianidad de su trabajo. Y qué bueno que el Señor llama. Y lo primero que tenemos que decir para ir construyendo esta identidad del discípulo es que es el Señor el que elige y llama. Es el Señor el que va al encuentro del hombre y lo convoca, lo llama, pone su mirada en él. Es el Señor el que primero mira al discípulo. No es el discípulo el que mira al Señor. Es el Señor el que observa, dice, vio. Ese ver es una acción en la que Jesús es el sujeto, no los discípulos. Entonces, es el punto de partida del discípulo será siempre que es elegido por el Señor. Es elegido por el Señor. Es el maestro quien lo mira, lo ve, se acerca y lo llama, ¿no? La elección siempre será
divina, será un punto de partida. No es cualquiera el que nos llama, no es cualquiera el que llama al discípulo, es el propio Maestro, es el propio Jesús, el Maestro de Nazaret, el que se acerca y llama. Por eso, yo lo primero que tengo que decirte es que la primera característica de la identidad de un discípulo para remar mar adentro es que es elegido por el Señor, es escogido por el propio Jesús. No es un regalado, no se ha regalado Él. Nadie está aquí y nadie es discípulo del Señor porque tuvo la iniciativa. No, es porque el Señor lo vio, el Señor lo llamó. Ese es el punto de partida. Tú estás aquí como discípulo del Señor porque Él te ha elegido, porque Él te ha llamado, porque Él ha visto algo en ti. Ya Él, entre esa cantidad de pescadores que había, Él puso su mirada en estos hombres particularmente. Algo los diferenciaba de los demás. Algo cautivó al Señor de estos hombres, quizás su tenacidad, quizás su responsabilidad, cualquier cosa los distinguió, pero recordemos una cosa, y es que el Señor mira el corazón, no mira los rostros, mira el corazón. Es decir, esta elección es consecuencia que el Señor pone su mirada en tu corazón. Sabe qué puede esperar de ti, sabe qué puede esperar del discípulo y qué no puede esperar del discípulo. Sabe cómo está en ese momento, porque Él está viendo es el corazón. Él pudo haber elegido de primeros discípulos a unos escribas o pudo haber elegido a unas autoridades religiosas que estaban mejor formados académicamente, podría uno decirlo así, pero Él parte de su obra de estos hombres, ¿no? A veces uno tiene que reconocer entonces, el Señor me ha elegido, dejar el orgullo a un lado. No es que el Señor me eligió a mí, me escogió a mí, porque es que seguramente yo sí sé hablar muy bien, seguramente yo me expreso bonito, seguramente yo sí puedo hacer ciertas cosas que otro hermano no, no. El Señor te llamó a ti porque está viendo tu corazón, no por tus capacidades como tal. Porque puede haber mejores personas capacitadas que tú para el discipulado, pero te elige a ti porque está viendo tu corazón. Entonces, eso exige de ti una respuesta. Y ahí viene un segundo momento, ¿no? El, el discípulo en su identidad sabe que está llamado por el Señor para seguirlo. Y ese seguimiento implica un proyecto, un camino, una perseverancia. Y yo creo que hay un segundo elemento clave allí, porque es que no voy a insistir tanto en qué se hace durante el discipulado, porque vamos a llegar al remar mar adentro. Pero para llegar a ese remar mar adentro se necesita primero obedecer al Señor, ser obediente a la palabra de Dios, ser obedientes, obedecer al maestro. Él les dice, vayan y lancen las redes. Ellos pudieron haber dicho, bueno, este tipo viene y se aparece y nos dice si nosotros somos pescadores y no hemos cogido nada, pero hay una obediencia a esa palabra. El discípulo, para poder remar mar adentro, tendrá que ser obediente a la palabra de Dios. Y esa obediencia significa abro mi corazón. Esa obediencia significa le entrego plenamente mi voluntad, mi libertad a Él, porque confío que no me va a defraudar, porque confío que me va a llevar a algo seguro, a una certeza, a pesar de la fatiga que pueda haber, del desencanto, del cansancio. Esos hombres tenían que estar cansados y sin embargo, el Señor les dice con esa autoridad de su palabra, la autoridad del Hijo del Hombre, remen mar adentro y lancen las redes nuevamente. Entonces, el discípulo no solamente es aquel que se siente elegido por el Señor, sino aquel que confía en el Señor. Su confianza está puesta en Jesús y esa confianza lo lleva a obedecer el mandato del Señor, la voluntad del Señor. Ahí viene una segunda característica. El discípulo es aquel que confía en la voluntad del Señor, se abandona en las manos del Señor. O sea, él sabe que va por el camino certero, él sabe que va guiado por la palabra de Dios. No es cualquier palabra. El discípulo no se deja confundir por cualquier palabra. El discípulo no se deja engatusar o enredar por cualquier palabra. Es la palabra de Dios la que guía su vida. Es la palabra de Dios la que va a marcar el sendero de su travesía. Ir, le dice el Señor, y no a cualquier lado, ves a la parte más profunda del lago, ¿sí? A la parte más peligrosa, a la parte más dura, ¿sí?
Y ahí viene una tercera característica, ¿no? Esa voluntad, él confía tan ciegamente, eso se llama fe. La fe lo mueve ¿a qué? Lo lleva automáticamente a comprender que él va donde el Señor lo quiere. El discípulo no es el que pone las condiciones de su estadía o de dónde va a estar. Él va a donde el Señor lo envía. Ahí viene la misión, ¿no? El discípulo sabe que tiene que ir a donde el Señor lo mande. No se acomoda, no es donde yo quiera, es donde Él quiere que yo vaya, ¿no? Él quiere, y esto lo sabemos mucho nosotros los sacerdotes, porque a nosotros nos ha tocado, yo en mi vida ministerial en los 20 años he estado en muchas parroquias, yo no he estado donde yo quiero, yo he estado donde el Señor ha querido, yo he estado donde el Señor ha querido que yo esté. Y he estado muchas veces en esa mitad del océano. Y en la mitad del océano la orilla no se ve. Si se voltea la barca, tú estás en la misma distancia a cualquier lado que quieras llegar, ¿no? Y nosotros nos imaginamos el lago de Genesaret como algo pequeñito, ¿no? El lago de Genesaret es enorme, es grande. Y por eso llegar a la parte más profunda significaba asumir los riesgos en el nombre del Señor. Ir con la confianza absoluta y misionar significa estoy dispuesto a ir, Señor, donde tú me mandes. ¿Sí? No tengo miedo porque confío en ti. El discípulo va a donde el Señor lo manda, lo envía. Aunque esto implique ir a riesgos, a zonas de riesgos, ¿no? A zonas que a veces uno diría, ¿y cómo estoy yo aquí? ¿Y por qué me metí yo en esto? ¿No? Primero eso, podría ser siempre el riesgo misionero. Es que a veces nos imaginamos que el servicio al Señor es un servicio cómodo, en una zona de confort. No les está diciendo salgan de esa zona de confort porque tienen que ir a lo más profundo y lanzar a redes donde no las han lanzado. Es decir, les implica salir, desacomodarse, desinstalarse. El discípulo es aquel que no se instala en una zona de confort. Dice, aquí me siento bien y de aquí no me muevo, porque así no sirve. Hoy se nos está pidiendo que despertemos para remar mar adentro y que hay que salir de esa zona de confort, de aquello que yo ya he hecho parte de mi vida, de aquello en lo que yo me he acostumbrado a un seguimiento del Señor de una manera, a un cristianismo de una manera. Entonces, no, hoy se nos está invitando a hacerlo de otra manera, hacerlo de otra manera. Y esa manera es fundamentalmente esa confianza absoluta y ese desinstalarse. Eso es lo más complicado. Mire, desinstalarse no es fácil, sobre todo para ustedes como laicos, no es fácil a veces asumir los riesgos de la misión, ir a la parte más profunda. Y ahí implica una característica que también me parece a mí básica, ¿no? Ese mar representa el mundo, ese mar representa el mundo como lo conocemos hoy. El Señor siempre, allá en el Evangelio de Juan, va a decir, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Ahí el mundo va a adquirir dos digamos, como a secciones diferentes. No te pido que los saques del mundo, es decir, del entorno donde se realiza la vida, la familia, el trabajo, la sociedad, la iglesia, pero presérvalos del mundo. Ahí la palabra mundo entonces pasa a significar esa realidad que es contraria al evangelio. O sea, nosotros vivimos nuestra fe no en una cajita de cristal, lo vivimos en una realidad constante, cambiante y muchas veces desafiante. Y a veces nos toca remar mar adentro, a la incertidumbre del mundo. Hoy el mundo se debate en una incertidumbre. Hoy el mundo se debate en lo que se conoce como la agenda política, ¿no? Lo políticamente correcto. Entonces, las agendas se construyen desde unas políticas que ya se mueven. Entonces, muchas veces es lo político lo que marca el rumbo. Y resulta que entonces a veces nosotros pensamos que también tenemos que construir nuestra iglesia desde esa agenda política. Y eso no es cierto. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque es que empezamos nosotros a pretender que la iglesia y nuestro discipulado se acostumbren o se adapten al mundo, ¿no? Pero en el mundo en ese sentido, segundo que lo dice el Señor, no nos preservamos del mundo, sino que en vez de ser sal del mundo y luz de la tierra, terminamos siendo nosotros sal sosa y terminamos en la oscuridad. Entonces, escucha uno que los cristianos algunos cristianos, y cuando digo cristiano no quiero o bautizado o discípulo sin importar su ministerialidad, ¿sí?
o su estado de vida. Entonces termina uno de pronto convirtiendo su discipulado en algo light. Light significa suave, significa carente de profundidad o hasta líquido, usando un término de Simon Bauman, ¿no? Líquido significa que entonces donde lo vertimos es ahí coge la forma, ¿no? Entonces terminamos construyendo unas cosas como lejos de esa barca, porque recuerde que aunque van mar adentro, van en la barca, y la barca significa la comunidad, la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estar atento en la seguridad de la barca, no cuando recuerdan ustedes aquel momento en que Pedro se baja de la barca, abandona la seguridad de la barca y está solo. Y aunque estaba delante del Señor, en un momento sintió fue la tempestad. En la barca tenía la seguridad no solamente de la barca, sino de sus hermanos, la certeza de sus hermanos ahí. Entonces, yo creo que la identidad más profunda significa que vamos siendo capaces de preservarnos del mundo, en el sentido de aquello que desvirtúa la experiencia de fe, de aquello que es contrario muchas veces al evangelio, ¿sí? No es el evangelio el que se adapta, el evangelio es el que ilumina la vida. Por eso decía, partía de la primera característica, ser discípulo obediente a la palabra de Dios, que tiene la certeza, tiene la carta de navegación en sus manos, porque si no termina confundido, termina perdido, termina creyendo que es que la iglesia tiene que ser una nave que se mueva al ritmo de los vientos del mundo. Entonces nos gustaría tener a un papa hablando, ay, qué chévere que tengamos este estilo de iglesia. La iglesia no se construye desde un estilo, la iglesia se construye desde una voluntad de Dios, desde un modelo que nos propone Dios. Y ella va moviéndose, pero va moviéndose al ritmo de Dios, no al ritmo de la humanidad. Porque es que la humanidad muchas veces va acelerada. Y en ese mundo, en ese mar profundo, hoy estamos en un mar profundo, hoy estamos en la mitad de una agenda política, ¿sí? Entonces una agenda política que incorpora, hoy la política incorpora la agenda LGBTI, ¿sí? Esto hace parte, todas las decisiones se toman en torno al movimiento LGBTI a nivel mundial, a nivel global. Estamos en la globalización. Entonces este movimiento hace mucho lobby y entonces tiene mucha fuerza. Entonces las decisiones hoy, ustedes se están dando cuenta, todas se están adaptando, todas las constituciones en Occidente, porque esto ocurre solamente en Occidente. Ha habido una presión en el resto del mundo, en la otra mitad del mundo, pero no ha sido fácil, porque allá es mucho más férreo la experiencia moral y religiosa, ¿sí? Son más tradicionales, pero nosotros aquí con el cuento de los estados laicos, entonces lo que se construye son agendas que vienen de... ¿Dónde se gestan estas agendas? En la misma ONU. En la misma ONU se gestan estas agendas y los países sus gobernantes de cada país tienen que adaptarlos, ¿sí? Entonces vamos teniendo esas decisiones de la agenda LGBTI, vamos teniendo esas decisiones en torno al aborto. Hay una agenda también proabortista en el mundo. Entonces se va construyendo y se tiene que tomar decisiones. Estas decisiones jurídicas no son, si no se debatieran en el término legislativo y los gobiernos no la pusieran sobre la agenda, esto no se debatiera por la parte jurídica. Entonces tenemos temas del aborto, ya va, en algunos países el aborto hasta el último día de la vida, ya cuando una vida está hasta el último día del parto, una vida está ya completamente gestada, ya estamos hablando de asesinatos, claramente, ni siquiera de aborto, estamos hablando de asesinatos. Entonces se van construyendo discursos en torno a esto. Ese es el mar profundo, ese es el mar adentro en el que estamos remando, los ataques contra los modelos de familia. Entonces tenemos un modelo de familia desde la agenda LGBTI. Entonces, y esto se va adaptando desde las caricaturas. Entonces terminan construyendo unos lenguajes para callar. Entonces el lenguaje más fácil para utilizar es el de la fobia. Usted es homofóbico. Usted es androfóbico, ¿sí? Y terminan construyéndose. Luego viene la otra agenda. Mire ya cuántas agendas llevamos. Viene el feminismo, que es otra agenda. El feminismo radical que conocemos hoy, que desvirtúa tanto a la mujer, ¿no? Quiere construir un discurso en torno a la mujer,
pero es un discurso tan aguerrido, tan agresivo, que termina desdibujando y desapareciendo a la misma mujer. Hoy en día uno encuentra hasta hombres que se colocan como modelo de mujer, o sea, es una cosa absurda. Entonces, hombres que salen a decir es que nosotros tenemos derecho a abortar también, porque se dicen trans. Entonces esto se vuelve un cóctel. Y en este momento estamos en la mitad del océano en el que el Señor nos envió a lanzar las redes. Estamos en medio y esto ya hay una tormenta. Entonces estamos como aquel Pedro que se baja de la barca, está encrespada las olas. Y en medio de esta realidad, vamos en la barca que se llama la iglesia. Y en ese medio de la realidad tenemos que lanzar las redes. Lanzar las redes significa evangelizar, significa el trabajar por la obra de Dios, ¿sí? Desde la certeza de la barca, que es la experiencia de la comunidad. Por eso no nos podemos apartar de la comunidad, teniendo claro primero la voz del vicario de Cristo, que es el Papa. Por eso otra característica, otra de la identidad del discípulo es que es un hombre de iglesia, es un discipulado vivido en comunión, no se aparta de la comunidad. La comunidad lo nutre, la comunidad le da la certeza para su identidad. Cuando alguien se aparta de esa comunidad, corre el riesgo de diluirse, ¿sí? Por eso es que a mí me parece muy, muy preocupante estos 6 meses que mucha gente ha estado por fuera de la experiencia comunitaria como tal, porque corren el riesgo de que se diluyen, corren el riesgo de haber construido de pronto un cristianismo en una zona de confort. Me acostumbré a verme la misa, ¿no?, por televisión. Me acostumbré a ver el Santísimo por televisión. Ese es el riesgo grande, que tenemos un reto y un desafío muy importante. Pero además está el bombardeo. ¿Y cómo vamos a hacer frente a esos desafíos? Entonces, ahí es cuando el discípulo tiene que lanzar la red. Lanzar la red significa, a pesar de que esté en medio del océano, yo no puedo dejar de hablar del Señor. Yo no puedo dejar de construir el reino de Dios. Yo no puedo dejar la acción a un lado. Ustedes se imaginan lanzar las redes en esas barcas en medio del océano y el riesgo de que las barcas, como la pesca fue abundante, cuando la están sacando, la barca puede volcarse. O sea, está ese riesgo y la barca se zarandea cuando empiezan a sacar los peces. Hay un riesgo en esto, pero es un riesgo que no nos puede paralizar. Es un riesgo que debe llevarnos a comunicar. ¿Y cómo lo hacemos? No apartándonos de aquí. Es que este es nuestro manual. Esto es lo que nos guía. Esta es nuestra carta de navegación, enriquecido con el magisterio de la iglesia, la voz de los pastores que nos ilumina, la teología. Pero esta es la guía, no son las sentencias de las cortes, no son las leyes emanadas por el Congreso, no son los decretos de la presidencia, ¿no? Eso es importante. Como cristianos nosotros, esta es nuestra guía. No es la gente, o sea, el cristiano no puede ser una persona políticamente correcta. Eso sería el peor error. Ahí se volvería lo más soso del mundo, en el sentido de lo que dice el Señor. Ahí sería una luz colocada debajo de la mesa, no ilumina a nadie, no cumple su función. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando está uno en medio del océano en la noche, todo se ve oscuro y corre el riesgo también de que uno no sepa hacia dónde va y corre el riesgo de que uno se desoriente. Es lo que le pasa a los pilotos de avión en la noche. Los pilotos de avión en la noche tienen que volar con los instrumentos porque en la noche se desorientan. En el día por lo menos tienen la referencia del sol. Tienen la referencia del sol, del horizonte, pero en la noche no saben para dónde va. Es importante tener el instrumento para no perderse en medio de la realidad. Y hoy tenemos ese riesgo importante. Por eso yo creo que otra identidad profunda, otra característica de esa identidad para remar más adentro es ser profeta. El discípulo y el profeta es el que le presta su voz a Dios para que Dios sea el que hable a través de ti. No es simplemente ir a tocar de puerta en puerta a hablar del evangelio, no, es prestarle la voz al Señor. Tú eres el megáfono del Señor. Y ese ser profeta es el que vivencia la palabra, testimonia la palabra y no tiene miedo para decir la verdad del evangelio, para comunicarla, no tiene miedo. Y hoy yo estoy convencido que necesitamos cristianos, discípulos profetas. Hoy más que nunca es fundamental el ser profetas, ¿no? El profetismo es fundamental hoy. Nosotros fuimos bautizados como en el ser de Cristo profeta, pero tenemos que asumirlo. No tenemos que tener miedo, no tenemos que agachar la cabeza
y pedir permiso para anunciar a Cristo y para defender la fe. No, no. Y no tenemos para denunciar el pecado. Es que eso me parece a mí también fundamental. No es que hoy no podemos confundir el respeto no lo podemos confundir con el miedo, ¿no? No podemos, hay gente que, o con el respeto a esas agendas, no lo podemos confundir también con la tolerancia, ¿no? Porque es que una cosa, entonces dejamos de hablar de que ahí hay pecado, dejamos de hablar del modelo y de, ay, no, es que mejor, sí, qué chévere, a mí me parece bien, y no, chévere que la mujer en algunos casos, cuando uno empieza también a relativizar el evangelio. No, es que sí, bueno, yo estoy de acuerdo en algunos casos sí, en otros no. Ay, pero qué chévere, padre, que también se le dé la oportunidad a esas parejas. Ay, qué chévere, padre, que también nosotros tengamos. Al fin y al cabo, eso es chévere. Una iglesia chévere, la hay. Entonces empezamos a ir construyendo unos modelos. Hay respeto, pero uno no puede olvidar cuál es su función como profeta. Por eso yo creo que la gran identidad para el Mar Adentro es ser profetas, tener la parresía, tener la capacidad de dialogar con el mundo, pero no, yo soy un enemigo de que nosotros hagamos presencia como iglesia y empecemos más bien a bajar la voz. No, mira, hablemos pasito, digamos así, mira, hable, pero así como que no se meta con nada, todo sea políticamente correcto y póngale florecitas al evangelio. No, 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 el evangelio no puede tener adornos cuando tiene que ser una luz que ilumine en medio de la oscuridad, una luz que dé la certeza por dónde caminar. Entonces, dice el Señor, lo que escuchan en el oído, grítenlo desde la azotea. Así no dice el Señor. Lo que escuchan en el oído, grítenlo desde la azotea. O sea, súbase a lo más alto y grítelo. Y si ustedes callan, las piedras gritarán. Entonces, el discípulo en su identidad profética, que es lo que yo quiero que en última se queden ustedes con eso, hombre, yo tengo que ser un profeta, ¿soy o no soy un profeta? Porque es que este mundo de hoy nos están corriendo la cerca desde hace años y nosotros vamos dejando que nos corran la cerca y nos vamos dejando arrinconar cada vez más y nos vamos dejando encerrar en cuatro paredes. Hoy hay una cosa que nos hablan y a mí me choca esa expresión, es que la fe la discusión también de la agenda es si la fe es pública o es privada. Entonces le dicen, no, es que es lo privado. No, uno no se quita el traje de la fe y lo deja a la salida de la iglesia. La fe es una experiencia transversal a mi vida. Y eso me lleva a una coherencia. Entonces, ahí es donde viene otra característica de la identidad del discípulo. Es que es un hombre coherente, es un discipulado con coherencia. Es lo que llaman el ethos cristiano. El etos cristiano no es la incoherencia. El mundo está lleno de incoherentes. Los políticos dicen una cosa y su vida va por otra, sus acciones van por otras, ¿no? En lo privado también, en las instituciones, vemos que se maneja un discurso y la vida va por otro lado. No, tenemos que recuperar esa coherencia que debe caracterizar al cristiano, al discípulo, ¿no? ¿Sí? Y algo que choca al Señor es la incoherencia. Ese famoso discurso del capítulo 23 de Mateo es durísimo. Y lo leíamos en estos días, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. O sea, eso fue de las cosas más duras que ha dicho el Señor, lo cual demuestra que si algo le molesta a Jesús es la gente incoherente. Por eso el cristiano no está llamado a ser incoherente. Y el problema de la incoherencia no es un problema de la religión, como pretenden hacerlo ver los enemigos de la iglesia. Y no es un tema de la iglesia, no es un tema de la vida de fe. Es que si usted va a ser una persona de fe incoherente, no. Eso es lo más contradictorio que hay. Si usted es una persona de fe, si es una persona religiosa, usted tiene que ser en consecuencia una persona coherente entre lo que piensa, lo que cree y lo que hace. Lo que piensa, lo que cree y lo que hace. Tiene que haber una sintonía total en esa realidad. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, ¿sí? El Señor lo llamó a ser, ¿qué? Pescadores de hombres. Lo llamó claramente a un trabajo coherente con el reino de los cielos, ¿no? Coherente. Y esa coherencia tiene que implicar también ser capaz de asumir toda la responsabilidad evangelizadora con seriedad, con disposición, con disciplina, con vida de piedad, pero también con una
con una capacidad de sacrificio. Es que hay gente que cree que uno llega a esto para pasarla bueno. Para pasarla bueno. Yo he tenido en mi vida, como cristiano, he tenido momentos muy difíciles, complicados. Momentos en los que yo he sentido la fatiga, el cansancio, el deseo de no seguir adelante. Porque yo digo, esto es duro, Señor. Esto es duro, esto no es fácil, esto es complicado. ¿Sí? Pero he entendido que el remar mar adentro implica eso también. El barco no iba a llegar solo. Ellos tuvieron seguramente que hacer un esfuerzo de remar, un esfuerzo. Las redes no se subieron solas. Tuvieron que jalar el trasmayo, la fatiga, el cansancio, el sueño, coger y que decía que la barca se hundía. Entonces, asumir los riesgos porque es importante, ¿no? Esa parte. Yo creo que esto tiene que ser. Hoy necesitamos cristianos menos acomodaditos, cristianos más comprometidos, cristianos más disciplinados, cristianos con una gran responsabilidad por el reino de los cielos, ¿sí? Menos showman. A mí me corre el riesgo también de que estamos construyendo el cristianismo desde volviéndonos showman, ¿no? Volviéndonos más bien, en mi época decíamos pantalleros, ¿no? Nos volvemos, hoy las redes tienen un riesgo, son una cosa muy linda, pero tienen un riesgo, y es que yo termino olvidando cuál es la razón de ser, y termine, me puede pasar lo del burro, ¿no? Del Domingo de Ramos que llevaba a Jesús, que pensaba que los aplausos eran para él. No, nunca olvidar que es Cristo a quien, como decía San Ignacio Loyola, se le debe la mayor gloria, al Señor la mayor gloria, no a mí. Entonces corremos el riesgo también de construir unos cristianismos, hoy unos discipulados pantalleros, unos discipulados espectaculares, ¿no? Shows. Entonces termino haciendo TikTok, termino haciendo memes, termino haciendo una cantidad de cosas muy bonitas o agradables en el momento, pero que se van quedando sin el contenido profundo del evangelio y no terminan en últimas nutriendo realmente a la gente. Y no termina, y usted termina diluyéndose y creyendo, está más pendiente de los likes que le ponen, está más pendiente de esos likes, está pendiente de cuántos seguidores tiene, cómo aumenta los seguidores, que de realmente llevar a la gente al encuentro con Cristo. Entonces termina uno pasando, y cuando usted mira, de pronto es lo que le ha pasado a algunos que han incursionado en televisión o en los medios tradicionales. Se fueron diluyendo, se fueron perdiendo, se fueron secando, porque también terminan olvidando su encuentro personal e íntimo con el Señor. Y esa es una gran característica que no se puede olvidar en la vida del discípulo. Sin mí no podéis hacer nada, si no permanecéis en mi amor se secan. Y eso es cierto, si no permanecemos en el amor del Señor, lejos de mí no podéis hacer nada, dice el Señor, capítulo 15 del Evangelio de San Juan. A mí me encanta esa comparación que hace el Señor, porque es muy fácil alejarse del Señor, o creer que con estar cerquita basta, o creemos que con estar al hablar de Él basta. No, es que nosotros no somos los comunicadores estratégicos de Jesús, no somos los magnánimos de Jesús, no somos los voceros del Señor, nosotros somos los discípulos del Señor. Estamos detrás de Él, pero también somos enviados por Él. Esa doble dinámica. Entonces, a veces hay gente que cree que solo basta con hablar de Él, solo basta con defenderlo. No. Hay que compartirlo. Va a decir el Papa Benedicto XVI en Aparecida de un modo bien lindo en el discurso inaugural. Nosotros no comunicamos una doctrina, nosotros anunciamos una experiencia de una persona, Jesús. Y eso es el sentido profundo de esto. Si yo no tengo esa experiencia de Jesús, voy a terminar siendo simplemente un comunicador de una doctrina, ¿sí? Que me contaron, que me dijeron, pero no voy a compartir una experiencia del Señor, ¿sí? Y eso es importante, la experiencia del Señor, porque es que esa experiencia mía es la que voy a anunciar en última. Mi propia experiencia de Jesús es el punto de partida como evangelizador. Ay de mí si no evangelizo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo contó su propia experiencia. Pablo partió de su propia experiencia de Jesús, de encuentro con el Señor. Eso nunca lo va a olvidar. Y él va contando es lo que Jesús hizo en él. No lo que hizo en Pedro, lo que hizo en otro, es lo que él iba contando su propio proceso de conversión, su propia experiencia de discipulado,
fue lo que fue enriqueciendo su apostolado. ¿Sí? Él no lo aprendió en manuales. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles, no aprendieron nada en manuales, no había manuales. Era su propia experiencia lo que iban. Y eso fue lo que convenció. Eso fue lo que convenció. Oye, hoy nos preocupamos muchas veces de otras cosas. Entonces, estamos más pendientes de lo que hizo exitoso. La pesca no fue el trasmayo. No. Ay, es que no era el mismo trasmayo con el que les había ido mal. Era la misma red con la que les había ido mal. Lo que hizo exitoso la pesca no fue la barca. Ah, es que esta era más grande, era más bonita y los peces vinieron. No, era la misma barca, rústica. Ay, lo que hizo exitoso la pesca fueron los que eran iba un pescador nuevo. No, eran los mismos pescadores que habían pasado toda la noche bregando y no habían cogido ni un mochuelo, ni una arenca. ¿Sí? Eso mismo, o sea, ¿qué fue lo que hizo diferente? La pesca. ¿Sí? Que iban en el nombre del Señor. En tu nombre, Señor, lanzaremos las redes. Es decir, ya había una experiencia completamente nueva. Y frente a eso, hay un hecho que me llama la atención. Pedro se reconoce pecador. Miren qué bonito. O sea, en esa experiencia Pedro dice, uy, se siente desnudado. Y eso le va pasando al discípulo en la medida en que se encuentra con el Señor y va siguiéndolo. Va descubriendo sus propias incapacidades, sus propias miserias frente a la santidad del Señor. Y entonces va sintiendo cómo él tiene que ir avanzando también en ese camino de santidad. Y una característica es que el discípulo tiene que ser santo, no pecador. Debe renunciar, y lo leíamos el domingo, renunciar a ese modelo que le ofrece el mundo. Lo leíamos en la segunda lectura, era Pablo. Pablo era un hombre que entendía claramente que no es construyendo un cristianismo como amasado con la harina del mundo, con la levadura del mundo, no. Es que nosotros somos la levadura, no es el mundo la levadura de nosotros. Entonces, no, yo quiero ser un cristianismo chévere, bacano, no. Un cristianismo acomodadito, no. Tiene que ser un cristiano coherente, testimonial, que arrastre a sus hermanos, que digan, oye, ¿qué tiene esa persona de diferente? ¿No? Ah, bueno, y eso se va haciendo con el paso del tiempo. Eso va siendo así, vea. Ese es un proceso, pero usted tiene que empezarlo. Y si no lo empieza, entonces siempre va a tener un discipulado como muy pobre, light. Quedémonos con esa palabra, light, líquido, también. Es un discipulado como que se va acomodando en que se desencanta, se cansa, se fatiga, se queda, deja que Jesús camine, entonces hace sus fechorías y después lo quiere alcanzar. No, usted se va siendo coherente. Y eso es lo que se necesita hoy, una coherencia del cristiano. ¿Sí? El mundo yo tengo una tesis, el mundo está como está porque los cristianos estamos como estamos. Los primeros cristianos daban la vida por el Señor y no lo dudaban. Le pedían al Señor en la noche, Señor, que mañana yo sea mártir. Perdóname si hoy no. O sea, se lo pedían a gritos, dar la vida por él. Dar la vida por él, la coherencia absoluta, la entrega, porque sabían que les esperaba y hay una convicción completa en la resurrección, no hay duda frente a eso. Hoy muchos viven su cristianismo como si la muerte fuera el final. Entonces no hay una mirada esperanzadora, no hay una mirada de gozo, y el cristiano es un portador, como profeta es un portador de esperanza. Le dije, la identidad es ser profeta. El profeta no solo es el que denuncia el pecado, también es el que colma al mundo de esperanza, lleva la dosis de esperanza. A mí me ha sorprendido cómo encuentro a muchos cristianos, muchos servidores de iglesia, gente que yo sé que son de fe, y son los que más están en las redes sociales llenos de miedo y compartiendo su temor. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿acaso no hay esperanza en esa gente? Es cuando debiéramos estar inundando las redes de esperanza, debiéramos estar diciendo, vamos a un nuevo comienzo, mira ese texto hermoso del Apocalipsis, mira que hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Todo lo hago nuevo, ¿sí? Bello. Todo después de una experiencia como la que vivimos, debiera estar los cristianos asumiendo el liderazgo en las redes para construir la esperanza. No, es que no salgamos, es que ojo, ahora sí viene la muerte, ahora sí sálvese quien pueda, ahora sí el Señor nos llevó el que nos trajo, ahora sí, mejor dicho. No, yo digo, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está esa dosis
¿Dónde está? Es decir, estamos orando para que todo salga bien, ¿no? Ay, ahora sí vamos otra vez a volver a morirnos todos, ¿no? ¿Y dónde está el decir, oye, no, estamos orando para que todo salga bien? Yo cuenten con mis oraciones, que yo sé que nos va a ir bien, nos tenemos que proteger, pero con fe en el Señor, ¿sí? El rebrote, alguien escribía es que ahora sí va a haber, ¿ustedes creen que hay un rebrote? Y dije, sí, va a haber un rebrote de fe porque la gente va a volver a los templos, un rebrote de esperanza porque vamos a poder reconstruir, vamos a poder salir adelante, todos esos negocios que están cerrados, yo sé que van a abrir en fe y en esperanza, un rebrote de amor, porque nos vamos a dar las manos unos a otros para ayudar al que lo necesita. O sea, eso es yo decía, así hay que pensar. Y uno dirá, bueno, usted es tonto, padre, usted es bobo. ¿O qué es lo que le pasa? Usted no ve la realidad. Sí, pero es que mi realidad la miro desde el reino de Dios. Porque la mirada mía no puede ser la misma del vendedor de raspado, ni puede ser la misma del gerente de una empresa. Yo tengo que tener la mirada como creyente y no puede ser la misma mirada que tiene un ateo o la que tiene un gnóstico. No, yo la miro como cristiano, como creyente en el Señor, donde hay una convicción clara, gozosa. Y ese gozo se tiene que transmitir en lo último, en la respuesta a la invitación del Señor, que es soltar las redes y los seguir. A mí me encanta, porque ellos no podían seguir al Señor con las redes y con la barca encima. No, el paso del Señor es ligero y hay que seguirlo libre, hay que ser libre. Y el profeta es aquel que sabe que es itinerante, porque la misión del Señor no se detiene nunca. Es itinerante, o sea, es de un movimiento constante. No significa que usted vaya a tirar a su familia y se va para otro lado. Usted va siguiéndolo a él y va escalando, va avanzando, va creciendo, va madurando su fe, va madurando su profetismo, va madurando su capacidad de decir las cosas y va madurando, porque el profeta no es una persona imprudente. El profeta es un hombre que le presta la voz a Dios y es el que se arriesga en nombre del Señor. Va, obediente. Todos los profetas, cuando usted lee los profetas, dice oráculo del Señor, es decir, entienden que la palabra no es de ellos, es de Dios, es de Dios. Y hoy el mundo necesita que se le escuche, se le hable de Dios. Yo creo que siempre les he contado a ustedes esa experiencia cuando en el año 2000 yo fui al jubileo en Roma. Fue el jubileo más numeroso. Había casi 2 millones de jóvenes en Roma, o 2 millones de personas, la mayoría jóvenes. Y en ese momento ya el Papa Juan Pablo II era un hombre bastante anciano, ya se le notaba mucho el Parkinson, ya había tenido una caída, ya se le notaba, era un hombre bastante limitado. Y a mí me llamaba la atención, desde que llegué a ver tantos jóvenes de los 5 continentes, yo decía, oye, estos jóvenes que vienen a escuchar un viejo, ¿sí? Un viejo acabado, entumecido. Yo pensaba así, yo me hacía esa pregunta. Entonces empecé a preguntarle a los jóvenes que me encontraba allí en el camino, que qué era lo que les llamaba la atención y por qué iban a esa invitación que les hacía el Papa. Claro, yo tenía en mi hecho pensado la malicia en la pregunta, ¿no? O el veneno en la pregunta. Porque yo quería que me dijeran, en el fondo era por qué escuchaban a un hombre anciano, un hombre ya enfermo. Sí, porque el Papa puede ser Papa, pero ver esa cantidad de jóvenes que no los reúne ni un artista, hacer todos los esfuerzos que hacían para ir a Roma, la inversión que hacían, muchos a punta de venta empanadas, de lo que sea iban, y me llamó la atención la respuesta de uno. No me acuerdo ahora si era argentino o uruguayo, pero ese joven dijo, lo que pasa es que el Papa nos dice lo que necesitamos escuchar, ¿sí? Y no lo que queremos escuchar. El Papa nos dice lo que necesitamos escuchar los jóvenes y no lo que queremos escuchar, ¿sí? Y esa frase nunca se me olvidó, ¿sí? Y muchas veces al mundo hay que decirle lo que necesita escuchar, no lo que quiere escuchar, no lo que quiere escuchar. Y esa es la misión a la que nos manda el Señor. Hablar lo que Él quiere decirle al mundo, no lo que el mundo necesita, porque para eso hay bastante voceros que son políticamente correctos. Entonces el cristiano es aquel que lanza las redes y además es capaz de darlo todo por el Señor. Entonces yo, ya recapitulando para que terminemos este momento y podamos de pronto abrir un espacio para algunas inquietudes, es eso, ¿no? Las características son, primera característica del discípulo, ¿no? Es aquel que
que es elegido por el Señor. Y él sabe que la iniciativa de su seguimiento es el Señor, no es él. Deje ese orgullo a un lado. Es que yo estoy aquí porque soy el más bonito y el mejor. Yo me acuerdo que en el seminario, los dos jóvenes, cuando yo llegué, que yo veía como los seguros sacerdotes, porque eran los que uno veía con ese perfil, con todo, ¿sí? Y uno era compañero mío, ninguno de los dos se ordenó, ninguno de los dos fue sacerdote. Y eran los que nosotros veíamos con el ojo de que iban a ser, ¿sí? Y resulta que ellos no se ordenaron. Es que no se ordena el que quiere. Esto es un don de Dios. El don de Dios, ¿sí? Y entonces es el Señor el que el que te elige, el que te escoge. No seas orgulloso. Tu orgullo no te mate en el seguimiento del Señor. Segundo, el discípulo es aquel que es obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que guía su vida, ¿sí? La palabra de Dios guía su vida. Entonces eso le da certeza, no se deja confundir. Confía en el Señor plenamente. Entonces el discípulo es aquel que obedece al plan de Dios y trabaja para él, ¿sí? Es la segunda característica, es obediente al plan de Dios y trabaja para ese plan. Tercero, es aquel, el remar mar adentro, es aquel que sabe que su misión es el mundo, ¿no? No está, su misión es el mundo, y el mundo es aquello que es contrario al evangelio. Por eso sabe que se va a encontrar dificultades o digamos como olas encrespadas, como estamos ahora, y que sabe que debe colocarse en medio, en lo más profundo. Significa, es que no puede tenerle miedo a la misión, no puede tenerle miedo al mundo. Tiene que tener, entonces aquí tendríamos, yo lo podría llamar en una palabra que el Papa Francisco ha invocado mucho y ya existía, pero él no la tradujo y la está usando tal cual: parresía. El discípulo es aquel que tiene parresía, que tiene la fuerza, la gracia, la valentía del Espíritu Santo para enfrentar las dificultades del mundo, los desafíos que el mundo le propone. Esa es la parresía. No es aquel que se llena de miedo, no es aquel que se encierra, es aquel que sale, es aquel que se pone en la boca del lobo, ¿sí? Porque no tiene miedo, porque sabe que va con la autoridad del Hijo de Dios. Ustedes harán estos signos y aún mayores de los que yo hago, dice el Señor, es la promesa, ¿sí? Es decir, nos prometió que podíamos hacer signos mayores que los que Él hace, comenzando por la predicación, la autoridad de la predicación. Cuarta característica que hemos dicho, es aquel que es profeta, y creo que es la más importante de todas, es aquel que es profeta, es aquel que le presta su voz a Dios, es aquel que no le tiembla la voz para denunciar el pecado, es aquel que la tiene clara, es aquel que también comunica la esperanza en medio de las incertidumbres del mundo. Por eso nos está haciendo falta el profetismo. ¿Sí? Esa es la cuarta característica. Yo creo que hoy nos hace falta ser profeta. Y quinta característica, es aquel que no se cansa de seguir al Señor, es aquel que nunca se rinde de seguir al Señor, es aquel que soporta la inclemencia del camino, la fatiga del camino, porque sabe que está siguiendo a la razón de su existencia, a la razón de su vida, ¿sí? Por eso dejaron las redes y lo siguieron. Hay libertad, el Señor no obliga a nadie. El discípulo es libre de seguir al Señor o abandonarlo cuando quiera, pero vale la pena seguirlo, vale la pena estar detrás de Él, vale la pena soltar las redes para seguir al Señor y luego ser enviado por Él al mundo. Entonces yo creo que con estas 5 características que nosotros tengamos claras, podemos ir construyendo nuestro discipulado del Señor. Esta palabra es para nosotros. Yo construí mi discipulado desde esas palabras, despojándose de orgullo, de soberbia, despojándose de todo lo que pueda impedirme hacer el camino, las redes, ¿no? ¿Cuáles son esas redes en tu vida que impiden el seguimiento del Señor? ¿Cuáles son tus miedos en el discipulado? ¿Cuáles son tus confusiones en el discipulado? ¿Sí? ¿Qué es aquello que te impide de pronto obedecer e irte a la mitad del mar? La vida, sin caer en él, ¿sí? Sin dejarte atrapar y absorber por él. Entonces, ahí está. Yo creo que aquí tenemos una identidad, unas características de esa identidad, porque sí creo que más de un cristiano está confundido y medio perdido. Y cuando digo cristiano, para no comprometerme, digo bautizados y de estados de vida diferentes, casados, consagrados, lo que tú quieras, que están
confundidos, que están enredados. Y eso le da una incertidumbre también a la gente. La gente busca en medio de las incertidumbres del mundo, busca certezas. Y si mira para acá, y donde quiere, debe encontrar una certeza y no la encuentra, sino también alguien que está confundido y confunde más, pues allí perdimos la razón de ser de nuestra misión. Entonces, nada, pidámosle al Señor la gracia de su amor, de su misericordia infinita, agradezcámosle que nos ha llamado y nos ha elegido, que ha puesto su mirada en nosotros, no por ser los más bonitos, no por ser los más inteligentes, los más capacitados, simplemente porque nos ama, simplemente porque Él ve nuestro corazón y sabe qué puede esperar de nosotros. Y sabe, Él no estaba viendo la imprudencia de Pedro, que era muy rápido para hablar y poca constancia para comprometerse. Él está viendo el Pedro que luego dará su vida por él. El Pedro que dará su vida por él. Entonces, nada, yo quiero dejarles ahí esa enseñanza, porque ya va cayendo la noche y el corazón todavía no arde, sino más bien nos puede pasar lo de aquel muchacho que se durmió cuando Pablo predicaba y algunos se cae del segundo piso y yo sí no creo que lo pueda resucitar, ¿no? Entonces, para que no se vaya a caer alguno o descanse en el espíritu y lo que está es durmiendo y vaya a terminar hablando en lengua. Entonces, nada, muchas gracias. Si hay alguna inquietud o pregunta o aporte, escuchemos un ratico, ¿no? Unos 10 minuticos, 15 minutos y con gusto. Claro que sí, padre. Acá en este grupo se ha caracterizado porque siempre hay algún aporte valioso que el Señor permite o hay alguna inquietud que manifestar. De antemano, muchísimas gracias por esa hermosa reflexión, esos hermosos mensajes que siempre nos llegan al corazón y nos hacen siempre salir de esta zona de confort en la que a veces caemos. Y sabemos que debemos ser valientes, que si el Señor nos escogió, es porque sabe que podemos dar un poco más de cada uno de nosotros y debemos confiar siempre en Él. Entonces, cualquier pregunta que alguien tenga, aquí está nuestro sacerdote, atento a resolvernosla con el mayor de los gustos. Así que cualquiera puede activar su micrófono y listo, hace la intervención, el aporte o la pregunta que le quiera hacer al padre. Hoy está en silencio el grupo, padre. Sí, el tema entonces quedó bien claro o de pronto es un tema ya, como dice uno, ya lo dominan muy bien y ya todos tienen esa identidad bien clara y bien definida que no hay ningún problema. No, me agrada. Igual, si no hay preguntas, me parece bien, eso lo podemos aprovechar para la oración, y creo que también tiene que ser el discípulo, siempre debe ser un hombre de oración. La permanencia en Jesús y el encuentro se da en la oración. Si usted no ora, olvídese de todo lo demás. Lo que usted construye hacia arriba será sin cimientos. Entonces, la oración es fundamental en la vida del discípulo, del creyente. Jesús se retiraba siempre a solas y sus discípulos lo veían. Y por eso cualquier día le dice, enséñanos a orar. Si no sabes, dile, Señor, enséñame a orar, ¿no? Entonces, eso me parece súper. Sí, padre, eso, la verdad es que usted fue muy claro en los temas y a nosotros nos queda la tarea de salir de esa zona de confort, vuelvo y insisto, de que muchas veces, como usted nos hablaba desde el domingo en la homilía, de que dejemos esos miedos y de que seamos positivos. Es muy importante todos esos mensajes y sé que han llegado a todos nuestros corazones y le pedimos al Señor a que nos siga guiando para que podamos seguir yendo y remando mar adentro, como nos dijo usted. Y ese mar adentro siempre va a estar acompañado de la presencia de Dios, que su Espíritu siempre nos va a respaldar. Y eso es lo que nunca debemos olvidar, para seguir ahí en la misión que nosotros nos ha encomendado el Señor, que es aquí en el mundo, a seguir llevando corazones a la mano de Él. Padre, si usted nos puede acompañar con su oración, Claro. para que... Señor Todopoderoso, en esta noche, que nos conceda de seguirlo, de ser sus discípulos,
ya que Él nos ha elegido, que nos dé esa capacidad de estar llenos del Espíritu Santo y poder siempre oír su voz en medio del mundo, la voz del pastor, y poder nosotros dar la vida, amarlo, permanecer en Él, no abandonarlo en el momento de la prueba. Que seamos capaces de remar mar adentro en medio de las incertidumbres del mundo. Ese mundo que hoy se levanta contra el Evangelio, hoy cuestiona a la iglesia, ese mundo que hoy cuestiona a los cristianos. Que tengamos la parresía, que no temamos, que el Señor sea nuestra luz, nuestro baluarte, que nos pone a salvo. Hoy vemos cantidad de cristianos perseguidos en el mundo, martirizados, iglesias destruidas, imágenes destruidas, o sea, todo lo que sea un símbolo del cristianismo, pero fundamentalmente el ser humano destruido desde el vientre materno. Se legaliza la muerte del ser humano, obra de Dios. Por eso como cristianos debemos ser profetas, no podemos fallar, Señor, y darnos esa capacidad de que nuestra voz sea prestada para que tus palabras resuenen en el mundo, que nuestro corazón venza el miedo, las incertidumbres, y podamos tener esa parresía que llevó a los primeros cristianos a dar la vida por ti, Señor, de ser necesario. Que podamos ser luz dentro de nuestros hogares. Hoy te pido bendición para cada uno de estos hogares aquí representados, para sus seres queridos, Señor, que ahí donde hay un enfermo sea sanado por ti, que ahí donde hay dolor por la muerte de un ser querido, pues haya fortaleza y esperanza, Señor. Que ahí donde hay situación económica complicada, Señor, se abra ese cielo de bendición y prosperidad, especialmente para quienes necesitan un empleo, que puedan tener esa seguridad, Señor, de que pronto lo consigan. Que ahí donde hay problemas, Señor, por tu gracia, sean solucionados, que los esposos se amen, que los padres amen y corrijan a sus hijos, que los hijos sean obedientes, que los hermanos se amen, Señor. Bendito seas, te alabamos y te pedimos también por la pronta reapertura de nuestros templos, que podamos encontrarnos como comunidad para nutrir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Te damos gracias por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, por nuestros sacerdotes, Señor, y por todos los servidores de la parroquia. De manera especial, oramos por aquellos sacerdotes y servidores que han perdido la vida en esta pandemia, Señor, especialmente en el departamento del Atlántico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras Ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que la Virgen Santísima también sea la que nos cubra con su manto de amor, nos preserve de todo peligro y especialmente de todo pecado. Interceda también para que seamos esas gracias especiales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mujeres, fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por el siglo, por los siglos. Amén. Antes de la bendición, quiero recordarle a todos los servidores y miembros de grupos apostólicos que mañana tendremos nuestra reunión general. Mañana en la mañana los sacerdotes tendremos una reunión con el arzobispo extraordinaria para tocar el tema de la reapertura de los templos. Entonces, en la noche nosotros tendremos ya una reunión general. También por este medio ya se les compartirá el link para que ustedes, todos los servidores, ingresen todos y de manera especial vamos a tocar dos temas para que ustedes sepan, ¿no? Catedratón y la reapertura de los templos. Serán dos temas fundamentales en nuestra reunión. Vengamos bien preparados, bien dispuestos para que agotemos el tema. Entonces, y eso será básicamente, y es importante porque hay muchas cosas que esos dos temas son fundamentales y tenemos que darlos organizados. Entonces, mañana tendremos ya la claridad sobre cómo va a ser la reapertura y lo estaremos comentando y eso será supremamente importante para que todos nos pongamos de acuerdo. Entonces, le doy la bendición. Me alegra ver a Clara aquí en el grupo. Espero que ya se encuentre bastante mejor y pueda muy pronto regresar. El Señor esté
Tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desde y les acompañe siempre. Amén. Amén. Antes de terminar, voy a ver quiénes están, ¿no? Voy a pasar lista. Para saludarlo, no, pasar lista, no, para saludarlo. Ahí está Giuseppe, Clarita ya la saludé. Mildred Narváez, a Diva, ya había Diva ahí. Aquí estoy. Alba Martínez, así no sé quién será la... Hola. ¿Cómo que no vas a ver? La mamá de Isabel. Ah, bueno, Ana Yelis. Ana Yelis. Invitada. Esa sí, no sé, Ana Yelis, esa sí no la tengo ahí medida. Y bueno, y está también... Acá en el grupo también. Hay gente de otro lado. Ah, bueno, pero lo voy a ir Claro. saludando. Y muy Andrea. chévere, y se conectan. A Andrea. Vale. Hay una Andrea, ¿no? También. Sí. Está Denis Torres. Esa es Acá la en Denis que... comunidad. Esa sí. Evelis Alarcón. Es de Villa Carmen, tampoco falla lo La más. conozco. Gloria Olarte. También es, mejor dicho, Fiel. fiel Está. sectora. Está el señor José Filomena. Ese es el papá de este servidor. Ay, vi a José Suárez. Qué bueno, José, ¿cómo has estado? Estamos echando para adelante. Ah, qué bueno, me alegra. Bendiciones. escucharte. Bueno, y Joyce. ya Juliani la vi. Joyce Marañón, ¿dónde está Joyce? Que no la veo. Aquí estoy bien, gracias a Dios. Ah, Joyce, qué alegría. LC, ¿quién es LC? Es como ladies. Ah, ya, y Luis Echeverría. Luis Echeverría es... Lucho, ¿no? Bueno, ahí María Flores, María Pagüena, a Mirella, Shirley Palacio. Shirley es seguidora también de acá del grupo. Buenas noches, padre. Qué bueno, Shirley. Soy amiga de Giuseppe, es compañera de trabajo y los he venido acompañando en este grupo maravilloso. Qué Y bueno. muchas gracias por sus palabras el día de hoy. Dios me No la soy de la bendiga. vivo pues bastante distanciada, pero los acompaño en oración. Qué bueno, una bendición para ti. Está Zoraida Costa. Hermanita. Zoraida. De María Rosa Mística. Ah, bueno, Douglas Ramos. Ese tiene nombre de actor, Douglas. Douglas Ramos. No, está ahí, no lo veo. Y sí está por ahí Douglas, ¿no? Ah, Y ahí está. bueno, Joana también, Joana Tapia. pues De la ya, Selva de ya. San Juan. Y la Ah, señora Sofía de la Selva San- bueno, perfecto. Entonces, ahí están todos. Hay que saludar para que diga, "Ay, el padre William, el padre ni me saludó". Pero ya Hola. le vi a yo. ¿Quién faltó? A mí no me saludó, padre. No, es que no te vi. No Marta. estabas ahí. A mí no me saludó, padre. Pero es que no te vi ahí en la lista, ¿no? Marta no lista. estaba. No serías tú que decía Luis Echavarría y saliste tú ahí como A mí Luis. se me fue la conexión. Oh, Doña Candelaria, ¿cómo doña estás? Candelaria. Bien, gracias a Dios. Bendecida por el Señor. Amén, Amén. aleluya. A Candelaria Claro. la felicitamos a Candelaria. Estuve cumpleaños cuando fue, hace ya como un mes, ¿no? 15 de días. octubre. 15 de octubre. 54. Ah, bueno, no lo digas tan duro, estás orgullosa. Vamos a ver cuando tenga más de 60 si lo dices. No, no, padre, es que la edad no hay que negarla, porque dichosos bueno. los que llegamos allá a esa, Yo a esa también, edad. yo me siento orgulloso de mis Yo me 35 siento años. orgullosa de mis 54. No me vio en la foto que les estaba mostrando. Claro que sí, yo puedo ir a bueno, poner el like. 35. Yo me siento Claro, hay orgulloso. que mostrar. Yo me siento orgulloso de mis 35 años y le doy gracias a Dios y no los niego. Amén, amén, amén. Aleluya. Me Está encanta. bien. Oiga, padre, también para recordarle que el 3 de septiembre las personas que deseen, pues ya inicia el bono que se está recogiendo en la parroquia para la Sí, remodelación del piso. Todos los que tengan ahí pendientes alguna acción, obra de caridad y no sepa dónde. Claro, pues, aquí está perfecto. este puesto. Eso sí está. Si no ha cogido su bono, todavía le quedan 2 días para colaborar con el Exacto. bono. Y Entonces ojalá también hoy. es muy bonito esta Mire qué obra. bonito. Claro, hoy empezaron a instalar la reja del frente de la parroquia. Ya vamos a tener reja. Cuando ustedes regresen, dentro de poco van a encontrar la reja. Pero esa reja se fió, ¿no? Y hay que nos comprometimos a pagarla tan pronto pase la primera rifa.
pero la primera anticipado, pero qué bonito, y vamos mejorando, y la idea es ir por el piso enseguida, comprar el piso, colocarlo, pero vamos bien, vamos bien. Entonces, mañana a todos los servidores los espero en la reunión, muy temprano se les va a estar enviando el link para ingresar a la reunión. No, ahorita y estén mismo, atentos. padre. Ahorita mismo, bueno. Señor. Entonces, los que lo reciban hoy, perfecto. Mañana a las 7 de la mañana, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, será la reunión. Les pido que vengan bien preparaditos y bien dispuestos para agotar la agenda. Será un poquito, trataremos de hacerla lo más rápido, pero siempre llevará su tiempito. Entonces, para que los servidores, me disculpan los que no son servidores por esta información, aquí aprovechando ya la costumbre de los avisos parroquiales, pero era necesario para motivarlos porque aquí hay varios. Todo el que preste un servicio, todo el que haga parte de un grupo o movimiento dentro de la parroquia debe estar en esa reunión mañana, ¿no? Todo el que ya está ahí. Han surgido unos ministerios nuevos a lo largo de este confinamiento y han surgido rostros nuevos, pero también los rostros antiguos que han estado en un sagrado confinamiento y que ya se aproxima la hora de volver, ¿no? Ahí veo por lo menos a 2 o 3, entonces mañana los espero. Que descansen, que tengan buena noche. ¡Ya, padre! Y chao, Mañana, padre. Chao, pórtense bien, ¿no? Vayan Mañana, padre. a ver Dios lo Pasión de bendiga. Gavilanes. No. De Gavilanes. Cuando venga Caballo Viejo. Caballo, San O sea que Tropel, él se ve Pasión de Gavilanes. San Tropel. San Tropel,